Dios me los bendiga a todos. En esta noche el título es una pregunta: ¿a qué debo renunciar para seguir a Jesús? Y la lectura que el pastor nos leyó al comienzo en Lucas 14 del 15 al 24 era la parábola de la gran cena, donde Dios pues no acepta excusas. Y hay muchas partes en la Biblia que son muy conocidas por muchos de nosotros: el Salmo 23, el Salmo 91, que si Juan 3:16, pues así es el pasaje de Mateo 28, 16 al 20, donde todos lo conocemos como la Gran Comisión. Y aquí Jesús nos ordena que hagamos discípulos entre todas las naciones. Nosotros somos sus discípulos, seguidores de Jesús, y estamos llamados a ser más seguidores para Jesús. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a aprender cuáles son las condiciones que Jesús desea de sus seguidores. Y todos ya sabemos que tenemos que amar a Cristo, a Dios sobre todas las cosas, que tenemos que permanecer en su palabra, que tenemos que negarnos a nosotros mismos, que tenemos que tomar la cruz, que tenemos que seguirlo, que tenemos que renunciar a las posesiones, que tenemos que amar a nuestros semejantes. Tenemos. Entonces, ¿por qué no hacemos? Si sabemos que tenemos. Se cuenta de cierto pasajero que se subió a un avión que debía llevarle a un país lejano. Se sentó en los asientos de primera clase. No bien él se acomodó en su lugar, el que él había escogido, donde la azafata vino y le dijo que tenía que moverse a la clase económica. Y todos sabemos que la clase económica te da un vasito de soda o un paquetito de maní. El viajante protestó porque él había llegado temprano y él cogió la silla que él quería al frente. La azafata le respondió que entonces debía de viajar en acuerdo con el valor del pasaje que había comprado. Usted pagó por clase económica y no puede viajar en esta sección del avión. Primera clase, le dice la azafata. Tendrá que moverse a la otra sección si desea viajar en este avión. ¿Cuál es la lección del cuentito? La lección del cuentito es: siempre debemos de pagar un precio de acuerdo con el valor de lo que deseamos obtener. Lo que Dios exige de nosotros no ha cambiado con el tiempo. Para poder seguir a Cristo debemos de obedecer sus condiciones. Y tú me vas a decir: pero si estoy aquí en la iglesia, eso no es suficiente. A mí me parece que es suficiente, pero en estos días pasados nosotros estudiábamos que cómo a Dios le gusta que le adoremos. Pues hoy vamos a ver cómo es que a Él le gusta que le sigamos, porque todos sabemos que no andarán dos juntos si no están de acuerdo. Y debe de preocuparnos que la iglesia de hoy no haga lo que pasó en Jeremías 6:16. Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová. El profeta está diciendo: así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Y sabe que ellos dijeron, mas ellos dijeron, no andaremos. Todos necesitamos y queremos descanso para nuestra alma. Todos queremos que Jesús sea nuestro Salvador, porque recibimos una bendición linda cuando sabemos que nuestros pecados son perdonados, pero no queremos que Él controle nuestras vidas. ¿A qué debo renunciar para seguir a Jesús? Esa es la pregunta para ti y para mí en esta noche. Cuando comenzamos una oración o un párrafo con la palabra de Dios dice, automáticamente muchos cierran los oídos y otros hasta se duermen. Pero cuando alguien comienza el párrafo o una oración diciendo, ¿sabe lo que le pasó a fulano? Enseguida se enderezan.
Y entonces se ponen derechito las orejas, bien así alerta para escuchar qué fue lo que le pasó a fulano. Y si está al lado de alguien, le da un codazo y le dice, levántate, que ahora es que esto se va a poner bueno. Pues hoy yo te voy a decir lo que le pasó a Job, lo que le pasó a Abraham y a David. Pon atención, codea al que está a tu lado y dile que tiene que atender. ¿A qué renunciaron ellos? Vamos a hablar de Job. Job era un hombre rico, famoso y respetado, un hombre que en todo lo que él hacía buscaba la aprobación de Jehová. Job ofrecía sacrificios con regularidad a favor de su familia como un sacerdote. Job era un hombre íntegro, al punto que siglos después todavía Jehová hablaba de él, cuando en el libro de Ezequiel 14, en el versículo 14 y en el versículo 20 todavía se está hablando de lo justo que era Job. Pero que de repente el escenario cambia. Ahora nos enteramos de cosas que estaban pasando en el cielo, pero que Job no podía saber. Los ángeles fieles estaban con Jehová cuando aparece Satanás, el ángel rebelde. Jehová sabía que Satanás no soportaba a Job. Job le caía de brinquito por su integridad. Por eso Dios le habló de la integridad de Job. Con mucho descaro, Satanás se atreve a decirle, pues seguro que te va a amar y te va a servir si lo tienes cubierto bajo tus alas y tus ángeles lo guardan en todos sus caminos. ¿Sabías que Satanás odia a las personas íntegras? Él las odia, no las soporta. El diablo insistió en que Job servía a Jehová por los beneficios y todas las bendiciones que él le daba. Y le dice, atrévete a quitarle todo eso. Déjame quitarle todo eso para que tú veas cómo en tu cara te maldice. Dios le da permiso a Satanás de quitarle a Job todo lo que tenía. Satanás quería hacerle creer a Job que todas esas desgracias que le estaban pasando venían de parte de Dios. Pero a todo esto Job no pecó, ni le echó la culpa a Dios. Es difícil o es casi imposible de imaginar lo que sintió Job. Él pierde todo, pierde la familia, la riqueza, la salud, y lo que hace después pues es incomprensible. ¿Tú sabes lo que hace cuando lo pierde todo? Se rasca la ropa, se afeita la cabeza y se tira y adora a Dios. Aleluya. Él llegó a la conclusión de que Jehová le había dado, ahora Jehová le había quitado, que al mundo había venido desnudo y que al mundo del mundo se iba a ir desnudo. ¿Nos parecemos nosotros a Job en algo? Vamos a ver, vamos a ver. Nos chocan el carro, pérdida total. Nos vamos corriendo a nuestro lugar secreto y le damos gracias a Dios porque Él es soberano y sabe cuál es el final de la historia y Él ve lo que nosotros no vemos. Se nos muere un familiar cercano. Nos vamos corriendo al lugar secreto, le damos gracias a Dios porque Él es soberano y sabe el final de la historia y Él ve lo que nosotros no vemos. Nuestro cuerpo es atacado por la enfermedad. Nos vamos corriendo a nuestro lugar secreto y le damos gracias a Dios porque Él es soberano y sabe el final de la historia y Él ve lo que nosotros no vemos. Nosotros nunca le echamos la culpa a Dios de nada, ni siquiera le preguntamos, ¿por qué me pasan estas cosas? Siempre de mal en peor. Job era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el momento de la aflicción, en el momento de la prueba, en el momento del dolor, no se quejó, corrió hacia Dios y lo adoró. Aleluya. Todavía tenemos que preguntarnos a qué debemos renunciar para seguir a Jesús. Vamos ahora a hablar de Abraham. Dale otro codazo al que está a tu lado, porque ahora vamos a hablar de Abraham. En Génesis 22, el párrafo comienza con la frase, después de estas cosas. Y cuando miramos lo que pasó antes de esta frase, encontramos a Abraham en una posición de prosperidad.
Los paganos le habían dicho: Abraham, hemos vigilado tu vida y sabemos que Dios está contigo en todo lo que tú haces. Lo más probable era que ellos habían oído hablar de la manera milagrosa en que Sara había concebido y estaban convencidos de que Dios estaba con esta familia. Ismael había sido despedido. Isaac era ahora el favorito del corazón de Abraham, pero Abraham estaba en grave peligro. En este momento él se encontraba de perder su primer amor y devoción a Dios. Y Dios, que lo sabe todo, lo probó y le dijo: ofréceme a Isaac como sacrificio. Pero Abraham tenía oídos para oír y un corazón dispuesto a obedecer todo lo que Dios le mandara. Se levantó temprano en la mañana siguiente y salió a obedecer a Dios. La Biblia no dice lo que pasó con Abraham durante la noche anterior, después de que Dios le dijo esa orden. ¿Qué pasó con Abraham esa noche? Estoy segura de que esa noche no durmió. Debió haberse mantenido despierto y haber ido a mirar a su hijo amado una y otra vez, y las lágrimas debieron de haber corrido por sus ojos al pensar en lo que tenía que hacerle a su hijo en la mañana siguiente. Cuán difícil debe haber sido para Abraham ofrecer al hijo de su vejez, pero estaba dispuesto a obedecer a Dios a cualquier precio. 50 años antes había puesto la mano en el arado cuando Dios lo llamó a Ur, y ahora él no miraría atrás. No había límite para su obediencia ni fin a su disposición a sacrificarse por su Dios. Me parece razón suficiente por lo que lo llamaron amigo de Dios. Yo quiero ser amiga de Dios. Había fe en el corazón de Abraham cuando él subió al altar a sacrificar a Isaac. Él estaba convencido de que Dios de alguna manera resucitaría a su hijo de entre los muertos. Dios ya le había dado a Abraham una experiencia del poder de resurrección cuando en el cuerpo de él y en el de Sara hubo un milagro donde pudieron concebir a Isaac. Seguramente no sería un problema para Dios el de resucitar a Isaac una vez asesinado en el altar. Y así Abraham le dice a su siervo cuando los deja al pie del monte Moriah: yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a ustedes. Un corazón apretado por el dolor, pero su boca confesando victoria. Esa fue una palabra de fe. Creía que Isaac volvería con él. Note también que le dice a su siervo: vamos a adorar a Dios. Él no comienza a quejarse. Él no queja de lo mucho que Dios estaba exigiendo de él, ni se jacta del maravilloso sacrificio que está a punto de hacer para Dios. No, Abraham no pertenecía a la categoría de los que siempre están diciendo todo lo que hacen para Dios y todos los sacrificios que hacen y las cosas que hacen para Dios. Abraham dijo que iba a adorar a su Dios. Y ahí entendemos algo del significado de adoración verdadera. Jesús dijo de Abraham en Juan 8:56. Él dice: Abraham se regocijó de ver mi día y lo vio y se alegró. Seguramente debe haber sido aquí en el monte Moriah donde Abraham vio el día de Cristo. En una visión profética, el anciano patriarca, en su propia acción, él vio la imagen del unigénito Hijo de Dios en el monte Calvario y lo ofrecía como sacrificio por los pecados de la humanidad. Y en ese día, en el monte Moriah, Abraham sabía algo de lo que le costaría al corazón de Dios salvar a un mundo descarriado. Llegó a un lugar de comunión íntima con el corazón de Dios. Sí,
adoró a Dios no solo con hermosas palabras y con himnos, sino a través de una costosa obediencia y sacrificio. Un conocimiento profundo e íntimo con Dios no se puede obtener así mediante esa obediencia, no se obtiene con cosas que tú pones en tu mente. Es el verdadero conocimiento espiritual. Eso solo puede llegar cuando le entregamos todo a Dios. No hay otra manera. Abraham estaba siendo probado aquí para saber, probándose a sí mismo. Dios quería que él se probara a sí mismo si él amaría más al dador que a las pertenencias, a las posesiones. Y no hay duda de que Isaac era un regalo de Dios, pero Abraham estaba en peligro de sentir un afecto mayor por su hijo, más grande que el afecto hacia Dios. Isaac se estaba convirtiendo en un ídolo que iba a empañar la visión espiritual de Abraham, y Dios que tenía que intervenir. Por eso intervino para salvar a Abraham de ese pecado. Dios le estaba enseñando a Abraham en el monte Moriah la bendición de ser despojado de todo y no poseer nada. Antes de ese día, Abraham había sostenido a Isaac con un espíritu posesivo, pero después de que puso a su hijo en el altar y se lo entregó a Dios, nunca más volvió a poseer a Isaac. Sí es cierto que Dios le devolvió a Isaac a Abraham y Abraham lo tenía en casa, pero nunca volvió a poseer a Isaac como suyo. Isaac a partir de ese día era de Dios, y Abraham cuidó a Isaac como un mayordomo cuida de la propiedad de su amo. En otras palabras, tenía a Isaac, pero nunca lo poseyó. ¿Nos parecemos nosotros a Abraham en algo? ¿Nos parecemos en algo? Vamos a ver. Nosotros no nos aferramos a nada material en esta tierra. Todo lo que poseemos lo hemos puesto en el altar y lo hemos entregado a Dios. Le pusimos en el altar nuestro trabajo, le pusimos nuestros estudios, le pusimos nuestros hijos, le pusimos nuestros nietos, nuestras posesiones. No poseemos nada, solo somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Somos mayordomos de las cosas materiales, de las cosas espirituales que Dios nos ha dado. Abraham no tuvo problemas en despedir a Ismael, el otro hijo, porque él no era parte de la promesa, pero Isaac era diferente. Él era un regalo de Dios. ¿Por qué Abraham tenía que renunciar a él también? Y nosotros también podemos tener una opinión al respecto. Podemos entender la necesidad de renunciar a nuestro apego a las cosas del mundo, pero a veces creemos que podemos aferrarnos a los regalos que Dios mismo nos ha dado. Pero Dios dice: deja todo sobre el altar y devuélvemelos, para que no se nos olvide que no podemos quitar la mirada del dador. Aleluya. Dios quiere que sacrifiquemos los Isaacs que hemos recibido de Él y que no nos aferremos a ninguno de ellos. Muchos hemos renunciado a los Ismaeles, pero no a los Isaac. Hemos abandonado las cosas pecaminosas, pero los dones que Dios nos dio los estamos usando para glorificarnos a nosotros mismos, como hizo el hijo pródigo, que tomó los dones de su padre y los gastó en sí mismo. Vamos a hablar de David. Dale otro codazo al hermano que está a tu lado. Para nosotros, el relato de David es una imagen de lo que sucede en la vida del cristiano cuando se entrega a Dios. Un lugar de dominio y de reinado. A todo cristiano se le ofrece un reino, de la misma manera que se le ofreció a David. Ese reino es el reino de nuestra propia vida y es exactamente igual al reino de Israel, que tienes enemigos que lo amenazan en el exterior, pero también hay enemigos que lo amenazan en el interior. Los reyes de Israel nunca consiguieron librarse de los filisteos, de los amonitas, de los jebuseos, de los fereceos de aquellos días. Ellos son la imagen de los enemigos internos que nos amenazan a nosotros
continuamente, con tomar el dominio de Dios, el dominio que Dios desea que tengamos mientras aprendemos a reinar en esta vida por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son nuestros enemigos? No los vamos a llamar jebuseos ni fereceos, pero ellos se llaman celo, envidia, lujuria, amargura, resentimiento, preocupación, ansiedad y todos otros problemas que nos afligen en nuestro diario caminar en el Señor. Pero cuando leemos 2 de Samuel 24, vemos que David hizo un censo, el cual causó mucho daño al pueblo de Israel. El censo fue un crimen contra Dios. Uno, porque Dios no lo había mandado a que hiciera el censo. Y dos, porque cuando Dios mandó a Moisés que hiciera un censo, le dio instrucciones específicas de cómo era que había que hacerlo. En Éxodo 30, del 11 al 12, dijo el Señor a Moisés: cuando hagas un censo de los israelitas para contarlos, cada uno debe pagar al Señor un rescate por su vida en el momento en que sea. Entonces ninguna plaga vendrá sobre ellos cuando los enumeres. El censo trajo un cambio en David. Ahora él no era el joven, aquel que mataba gigantes, donde solo necesitaba una honda y unas piedritas. Ahora era un hombre lleno de voluntad propia y un autoengaño. Durante 9 meses él dejó que este censo continuara, sabiendo, y le daban consejos de que no estaba bien, pero él siguió haciéndolo. Después de todo lo que Dios había hecho por él, ya él no estaba dispuesto a confiar en Dios como su protector. Había sido nombrado rey, había sido liberado de Saúl, y sin embargo estaba dispuesto en confiar en sus hombres y no en su Dios. A David se le había olvidado que él había escrito el Salmo 18:2. Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi roca en quien me refugio. Él es mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi baluarte. ¿Qué pasa? En el 30 y 32 por allá dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. La palabra del Señor es perfecta. Es escudo para todos los que en él se refugian, porque ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Es Dios quien me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. ¿Qué podemos aprender de David? Exactamente eso mismo, que la prosperidad, las bendiciones que Dios nos ha dado pueden poner en peligro nuestra relación con Dios. David se arrepintió, pero las consecuencias del pecado estaban en la tierra. Vino una pestilencia donde murieron 70,000 hombres. El profeta Gad le dice que tiene que hacer un sacrificio, y David va a donde Aruana a comprar una era, y él ofrece regalársela con todo lo necesario para el altar. Era el rey pidiendo comprar una era, pero David dice en 2 de Samuel 24:24, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Por qué? Porque ahora está temblando así. El sacrificio expresa una actitud correcta hacia Dios, expresa agradecimiento. Cuando tú te empujas a la milla extra, cuando estás ofreciendo un sacrificio, y Dios ve tu agradecimiento. El sacrificio establece las prioridades de uno. Al comienzo del capítulo, David está confiando en sí mismo, pero ya al final está confiando solo en Dios. ¿Será esa una de las razones por las que no sentimos la presencia de Dios hoy día? ¿Será que nos hemos olvidado de hacer a Dios prioridad en nuestras vidas? Hoy en día muchos no están dispuestos a pagar el precio para convertirse en seguidores de nuestro Señor Jesús. ¿Nos parecemos a David en algo? Vamos a ver. Nosotros consultamos a Dios antes de tomar cualquier decisión. Nosotros no estamos pensando en el yo.
lo cansado que estoy, lo feo que está el tiempo, ay, lo mucho que me duele aquí, lo mucho que... No, 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 no. Nosotros estamos diciendo como David: no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Por qué será que se nos hace tan difícil seguir a Jesús? ¿Será porque muchos de nosotros queremos seguir a Jesús con los beneficios del cielo sin soltar los de la tierra? Pero Jesús no solo preparó a sus discípulos para las pruebas, sino que le dijo que las pruebas, que las esperaran, que iban a venir. En Lucas 9, 57 al 62 dice: y yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Este hombre estaba muy emocionado de seguir a Cristo, y Jesús trata de advertirle, casi como para desalentarlo, pero Jesús quería que él supiera que seguirlo a él significaba que él tenía que olvidarse de la comodidad. Seguir a Jesús afecta nuestra comodidad personal, afecta cada decisión que tenemos que tomar. El Evangelio nos llama a ser desinteresados, nos llama a preferir a los demás antes que a nosotros. Esto significa que estamos llamados a trabajar duro, incluso cuando estamos cansados. Debemos de sacrificarnos por el bien de los que nos rodean. No nos sorprendamos cuando el seguir a Jesús nos haga sentir incómodo. El versículo 59 dice: y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús sabe lo que hay detrás de la declaración de este hombre. Este hombre no estaba hablando de que él quería honrar a su padre, sino que está pidiendo poderlo enterrar para así coger la herencia y irse con muchos chavitos. Él estaría, después de que cogiera lo que él quería, estaba dispuesto entonces de seguir al Señor. Jesús llama a hombres y mujeres a estar dispuestos a renunciar a su herencia terrenal por una eterna. A veces trabajamos y trabajamos para obtener las cosas terrenales, y cuando ya no tenemos fuerza y no tenemos salud, entonces ¿qué queremos? Seguir al Señor. No nos sorprendamos cuando el seguir a Jesús afecte nuestra cuenta bancaria. En el versículo 61 dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: no, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús aplica el lenguaje de la agricultura. El arado era un instrumento que se usaba para surcar la tierra y preparar la siembra. Para poder hacer buenos surcos, tú tenías que mantener los ojos de frente al frente, mirando hacia adelante, porque si quitabas la mirada, pues había un desastre con los surcos. Él quiere hacer... Él no quiere, ¿verdad?, que nosotros estamos mirando para atrás, mirando a las amistades mundanas, mirando a la vida que dejamos atrás y anhelando lo que dejamos, lo que éramos antes. Él quiere hacer, el que quiere hacer las dos cosas, el que quiere hacer las dos cosas, seguir a Jesús y seguir al mundo, no es apto. No es digno, no es digno de ser parte del reino eterno que está reservado para los fieles. No nos sorprendamos cuando el seguir a Jesús afecte nuestras relaciones. En conclusión, hermanos míos, el seguir a Jesús es más que una frase, es mucho más que venir a la iglesia 3 veces a la semana. Seguir a Jesús es un compromiso serio. Él no aceptará a nadie como su seguidor si decimos: te seguiré, pero el seguidor de Jesús es todo o es nada.
Seguir a Jesús debe ser lo más importante para nosotros y vale la pena sacrificarnos para obtener el galardón. Vamos a seguir a Jesús de corazón, a donde quiera que Él vaya. Vamos a tomar el arado y llevarlo hasta el final. No te olvides de que Jesús dijo a sus discípulos, a sus seguidores, en Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Judas 1:3 dice, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente, un esfuerzo físico, una lucha por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Luchemos por nuestra salvación y no te olvides que siempre debemos de pagar un precio de acuerdo con el valor de lo que deseamos obtener. Dios te bendiga. Amén.